Es hora de debatir y analizar los temas del día aquí en la mesa ancha. Hoy le damos la bienvenida a un nuevo analista invitado, a Óscar Cortés, politólogo. Óscar, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Maritza. Bueno, pues en una de las noticias más importantes del día hablamos de la carta. Ya vamos con eso. Okay. Sí, señor, de la carta de Leiva. Usted se me anticipó. Ese va a ser uno de nuestros temas porque definitivamente tiene encendidas las redes y es uno de los temas de debate y discusión hoy en nuestro país. Juana y Julio, buenos días, muy buen día. Oscar. Hola, Oscar, bienvenido. Miren, ahora sí, esta carta que algunos dicen, mire, esta carta dice más de Leiva que del presidente Petro, pero en todo caso otros dicen, miren, aquí hay que ponerle ojo a quién es el que está gobernando nuestro país, más allá de temas personales que pueden afectar la dirección de un Estado. Hay otro tema que creo que es muy importante que plantea allí Álvaro Leiva y es que él dice, nunca me pude reunir con el presidente de la República para trazar una política exterior, y un poco lo que muestra es esa fractura de comunicación que hay entre el presidente de la República y su gabinete, que es el que maneja el país. Ahora sí, Óscar. Ok. Digamos que, pues, en su crítica, Leiva en su carta, hace una crítica, digamos, a su círculo más cercano, al círculo más cercano del presidente. Sin embargo, lo que llama la atención es una supuesta drogadicción del presidente, ¿sí? Es lo que más llama la atención. Sin embargo, pues yo creo que es un ataque personal a puertas de una campaña presidencial que pues estamos en un país muy polarizado en este momento políticamente y pues creo que ese ataque va mucho más personal y mucho más hacia una campaña política. Sí. Ya que Óscar se metió en este tema, que es esta acusación sobre una supuesta adicción a las drogas del presidente Gustavo Petro, ¿eso es un tema personal o estamos hablando de un tema que en todo caso sí tiene que ser materia de debate, de discusión? Porque incluso lo menciona Leiva en su carta, eso ha afectado muchísimo cómo se organizan sus agendas, cómo cumple o incumple varios de sus eventos, y también dice Leiva en su carta, lo plantea, pues que afecta el momento en el que él hace discursos, hace acusaciones, lanza propuestas que son a veces un poquito erráticas. Yo creo que primero Leiva no es un médico experto en adicciones para poder dar ese tipo de conceptos que son además de nivel médico y que son muy importantes, ¿no? Para que alguien sea considerado como un adicto es todo un proceso, entonces lanzar ese tipo de acusaciones tan ligeramente, pues es muy fácil para abrir todo un debate que termina desde el lado de una policía moral, ¿no? De dando juicios de valor, que creo que no es el espacio y que estas puertas dentro de una discusión democrática no se pueden dar. Nosotros no somos nadie para estar dando juicios de valor sobre si es adicto o no es adicto, y más aún alimentando, digamos, rumores que no sabemos si son ciertos, ¿no? No sabemos si lo que dice Leiva es cierto o no y qué lo motiva a hacerlo. Lo que me parece que es una cosa así repetitiva y que hemos visto, como tú lo decías, como le decía Óscar, es desconexión con su gabinete. O sea, no es la primera vez que escuchamos esto, ¿no? El exministro Campo insistió en esto, por ejemplo, el hecho de que eche a sus ministros sin ni siquiera haberse reunido con ellos en ninguna ocasión. Y ayer pasó algo muy diciente y que ejemplifica esto que menciona Leiva, y es que finalmente se fue para atrás el nombramiento de Susana Muhammad a la Dirección de Planeación Nacional por empujoncito y por problemas con Armando Benedetti. Entonces, ahí vemos cómo está, cómo esto que menciona Leiva, pues se ve y se ve en la práctica del gabinete y del gobierno de este momento. Julio. Bueno, yo sí no creo que sea un asunto meramente personal. Aquí hay unas denuncias pues muy delicadas que el señor Leiva asegura tener evidencia o haber sido testigo de unos comportamientos del presidente, pues obviamente no se corresponden con su cargo, sobre todo porque han entorpecido sus funciones, ¿no? No es, digamos, un consumo recreativo en unas horas de descanso y que no haya pasado nada, no, es que han tenido influencia en el ejercicio de sus funciones. Pues el señor Leiva dice, entre otras cosas, que el presidente se desapareció 2 días en París y que la inteligencia francesa tuvo que ayudar a buscarlo porque él no sabía dónde estaba. Pues, por supuesto, eso no es un asunto personal, sino que es un asunto de seguridad nacional. Si del jefe del Estado no se conoce su paradero durante 2 días, entonces ¿quién gobernó a Colombia, así sea desde el extranjero, durante esos 2 días? Y por otra parte, si uno junta, digamos, un poco las piezas de este rompecabezas con otros episodios sobre los que ha habido muchas dudas, por ejemplo, la crisis diplomática que se detonó en la madrugada
y en el que el presidente demostró un comportamiento poco coherente, ¿no? Poco coherente con las acciones que después ejecutó su gobierno intentando solucionar la crisis con Trump, y en el que todo el mundo se preguntaba, bueno, este tipo de decisiones se toman en medio de un trino, y la gente cuestionaba por qué en la madrugada el presidente toma decisiones tan profundas y de calado tan profundo, y que no se sabía tampoco dónde estaba el presidente en ese momento. Pues por supuesto esto es un asunto de Estado, no se puede, digamos, frivolizar como no, es la esfera personal del presidente. Si esa esfera personal invade el ámbito de sus funciones, Claro. no es un asunto personal únicamente. Y digamos, sí, como lo plantea, pues Leiva, esto va más allá de lo anecdótico y de la esfera personal, y también teniendo en cuenta un poco lo que dice Juana, pues que se necesita también un diagnóstico real, porque pues Leiva no es un médico, y también está hablando desde el lado de una persona que fue sacada del gobierno. El mismo lo dice el presidente, no le contestaba cuando estaba en el gobierno, menos le contestaba ahora, entonces también uno siente que hay algo de resentimiento, pero podría entonces abrirse paso en medio de todas esas propuestas que hay de que el presidente se haga un examen psiquiátrico y que se haga un examen toxicológico para que realmente entonces tengamos la prueba de que sí tiene algún tipo de adicción o que está en sus 5 cabales. Juana, porque fue la que planteó ese Yo me tema, acuerdo Julio y que Oscar. durante el mandato del expresidente Duque, la FLIP mandó un derecho de petición pidiendo que se revelara la historia clínica para ver si tomaba ansiolíticos o antidepresivos, para saber si tenía algún tipo de enfermedad mental o si consumía algún tipo de medicamentos o de drogas legales, cosa que a mí en ese momento también me pareció totalmente inaudito, porque termina estigmatizándose ese tipo de conductas. Entonces, si el expresidente Duque hubiera sufrido de depresión, ¿qué pasa? Entonces, no está en sus cabales, no. O sea, son enfermedades de salud pública, y lo mismo, no podemos pedir a punta de especulaciones atentar contra la vida privada de los demás. Hay unos límites para todos y para todas. Yo Bueno, sí creo que la vida privada del presidente de la República sí incide en la toma de decisiones, como parece ser el caso, y no es un solo testimonio. A ver, es que tampoco es que solamente el señor Leiva haya dicho esto. Personas que además no han sido históricos opositores del presidente dicen que esto está ocurriendo, y eso sí debería llevar a una reflexión sobre si las decisiones del presidente están ocurriendo debido a la interferencia de sustancias, ¿no? Eso es algo, digamos, importante para la sociedad, no es algo del resorte personal. Y Oscar, para cerrar este tema muy rápidamente y pasar al Listo, siguiente. rápidamente a mí me parece que la pregunta que nos deberíamos hacer es el por qué se está sacando hasta ahorita esta carta. O sea, Leiva sale del gobierno hace casi un año, y el viaje que él menciona al París fue hace más de 2 años. Entonces, ¿por qué sale esta carta hasta ahorita? Pues en una contienda electoral que ya se avecina. Yo creo que esto es un ataque personal, y en mi posición esto es un ataque a la campaña del presidente. Sí, seguramente, pero ese es un asunto secundario. Lo principal es, digamos, si Leiva tiene razones oscuras para esto, seguramente, pero al mismo tiempo puede ser cierto o no. Eso es lo que hay que determinar, lo que dice Leiva, y eso es lo más importante. Y Las no es la razones primera de vez que se Leiva pone son un sobre la asunto mesa, ¿no? Hace varias semanas secundario. me lo dijo María Jimena Duzán. Pero ¿de qué Miren, presidente no ha habido rumores de ese estilo, por ejemplo? ¿No? pues, Entonces, de rumores en sinceramente, rumores. de ese estilo no recuerdo mucho. Pues 7 de no la sé mañana, 9 cuántos minutos. presidentes se pierden varios Yo días sé que este tema en nos despierta París. muchísimo interés, pero tenemos que pasar rápidamente a nuestro siguiente tema, y es que otra vez se nos está apareciendo, y cada vez es menos fantasma y más realidad, la posible desertificación. De hecho, ayer lo dijo el embajador encargado en Colombia, John McNamara, que decía, miren, estamos frente a una posibilidad real de desertificación. Acá no queremos hablar de los esperados, los resultados que esperamos, sino de resultados reales, y la decisión que va a tomar el gobierno de Estados Unidos es una decisión absolutamente técnica. Juana, ¿se nos viene la desertificación? La ministra de Justicia ayer dio una entrevista muy buena al Espectador, justamente hablando de esto, diciendo que era muy posible también la desertificación por 3 cosas. O sea, realmente son 3 líneas que el gobierno Trump cambió frente a los resultados que espera. Entonces, por ejemplo, el gobierno Trump, una de sus líneas principales y que ahora está defendiendo enormemente, es la de bajar el consumo. Y entonces el consumo en Estados Unidos está relacionado con la producción de pasta de cocaína en Colombia, ¿no? Y con el producto ya procesado. Entonces eso hace que también sea más complicado mostrar resultados, pero está también con unas líneas del Ministerio de Justicia. También dicen que uno de los puntos más importantes que quiere Donald Trump es evitar las muertes por sobredosis, y quiere entonces que los países jueguen un papel importante en esto, lo que hace difícil que Colombia logre mostrar resultados en lo que quiere justamente Donald Trump y su gobierno. Oscar.
Bueno, aquí yo creo que más que técnico, esta desertificación o posible desertificación va a ser un poco más política. De hecho, recordemos que en el gobierno Es Duque... que como que no nos da ni por política ni por técnica la certificación. Sí, no, ni por política ni por técnica. Yo creo que va a haber una desertificación, de hecho, por los encuentros que han tenido los dos presidentes, Trump y Petro. Pero recordemos que durante el gobierno Duque también hubo un posible riesgo de desertificación. De hecho, en el gobierno Duque crecieron exponencialmente también el cultivo, las hectáreas de cultivo crecieron como 60.000 del 2020 al 2021. Mientras que en el gobierno Petro del 2022 al 2023 crecieron 20.000 hectáreas. Entonces, digamos que en ese momento, yo creo que, de hecho el mismo Trump lo dice, que por cercanía política o ideología política al gobierno Duque, no hubo una desertificación, pero sí hubo una presión bastante fuerte al gobierno Duque. Esa amenaza fue un poco en la transición entre Santos y Duque, y también digamos que no es solamente el tema de los cultivos ilícitos, sino de las metas de erradicación, que aquí sí están muy bajitas en este gobierno, ¿no, Julio? Los Para cerrar números son rapidísimo. muy malos, ¿no? Por ejemplo, en 2021 se erradicaban 100.000 hectáreas de coca en Colombia y el año pasado 9.400, o sea, una décima parte de lo que se erradicaba en 2021 se erradicó el año pasado. Máximo histórico de cultivos de coca, las estimaciones preliminares hablan de 300.000 hectáreas de coca. No son buenos los números. Y por otro lado, en Washington, pues está la máquina de Dodge, ¿no? La motosierra de Dodge de Elon Musk. Está buscando de dónde peluquear el presupuesto de Estados Unidos. Parecemos ser un blanco ideal de esos recortes. Pues señores, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Oscar, gracias por aceptar esta invitación.